La tentación más agobiante y aplastante consiste en la idea de que todo en tu vida es un fracaso. Cuando das cabida a esos pensamientos es cuando te invade una profunda tristeza y no le ves salida a nada. Esto es el engaño más grande a la que podemos estar sometidos. De ahí vienen las decepciones más profundas, las crisis, las depresiones y el suicidio existencial. ¿Y qué es esto? Pues luego, cuando todo esto carece de sentido, esta existencia carece de sentido, que es la crisis existencial, pues se produce una muerte ontológica del ser, se produce una muerte progresiva, la cual conduce a la enfermedad por venir, que solo será cuestión de tiempo para que llegue. Por eso no hay que dar cabida a la decepción ni al desánimo, que siempre se dice. Pues, ¿por qué? ¿Por qué no hay que dar cabida a la decepción y al desánimo? Porque aparte de que todo esto es mental, esos son los principios de la derrota. La derrota más grande no es cuando has perdido algo o cuando ya no tienes en posesión aquello que tú querías ganar. La derrota más grande va a ser siempre mental. Y esto es el sentirse atrapado en ese enemigo que vamos a ver un poquito más adelante, que ya no tienes solución, que ya no tienes salida. Esa es la trampa más grande y es la derrota en sí, ya que desde esa sensación pues quedas mentalmente aniquilado y entonces crees que por convicción, por creencia propia, se instaura en ti un código y no es más que un autohipnotismo, porque es todo un proceso mental, autohipnótico, de que estás perdido, de que ya no hay solución. Entonces emerge la trampa de este ego ancestral, del hombre viejo enfermo. Esto es el ego que hablan las escrituras. El hombre viejo no es más que eso, ese enemigo interno que te hace la guerra y el cual va a crear una división en ti. Vamos a ver un poquito esto. Y el principio de todos los dramas de la humanidad, por tanto, está en este enfrentamiento, en esta división interior, en esta dicotomía que tenemos con el otro. Decimos, la cosa nos va mal porque el otro es el culpable, mi esposo, mis hijos, los demás son los culpables de que a mí no me vaya bien. Y esta convicción hará que se acelere y acreciente más el drama, pero no lo va a solucionar. El ego es también el actor que juega un papel fundamental en estos supuestos enemigos, porque los va creando de manera espontánea e inmediata cada vez que vemos la contradicción afuera, la precariedad, etcétera. Enseguida buscamos la culpa en ese exterior. Por eso la tarea es aprender a observar este ego. Pero este hombre viejo no es más que una expresión de nuestra conciencia divina, de la totalidad de aquello que somos. Es un actor dada la apariencia que existe tan solo mientras nosotros le demos poder. Pero como tal, el ego no tiene consistencia en sí mismo, porque no existe. El ego es humo, es un personaje ficticio. Cuando se habla de trascender el ego, yo estimo y creo que es tan solo para observarlo. O sea, el ego se trasciende cuando se puede observar, cuando tú puedes observar esa expresión que tienes dentro de ti, que no es más que ese actor. Ya tú te sitúas desde el bando de los espectadores, estás observando a ese personaje. Este hombre de mente primaria es el hombre que se deja llevar por la mentira de ese ego que es la marioneta, el cual siempre busca arquetipos donde se manifieste la maldad para sentirse justificado y decir, este es el malo, esto es bueno, este es el culpable, me va mal porque el otro tiene la culpa. Pero lo cierto es que aquí entramos en otra paradoja universal. Si el ego no existe, tampoco existe el otro que ves. Pues no hay separación. A los maestros de la antigüedad le preguntaban, ¿qué debo hacer para poder amar a mi prójimo como a mí mismo? Y los padres y los maestros le decían, pues primeramente debes reconocer que tú estás
en el otro. Lo que estamos contemplando afuera es tan solo una expresión dual de aquello que somos. Esto es la ley del espejo. Por eso no existe la diferencia entre el otro y mi yo, el cual etiquetamos de inmediato, lo juzgamos en unos supuestos de que es perverso o de que es un hombre bueno, santo, equilibrado, etcétera, lo que le querramos poner. Simplemente que la sabiduría auténtica te va a dar el discernimiento para darte cuenta que solamente se puede amar al otro cuando te has descubierto a ti mismo, cuando te has amado a ti mismo. Por eso es que el Maestro Jesús invita, como casi un primer mandamiento, de amarás al prójimo como a ti mismo. El prójimo que es el otro. Lo que pasa es que siempre vamos al juicio, siempre estamos catapultados a esa violencia que ejercemos de inmediato con el otro. Sin embargo, la sabiduría y el poder elegir es nuestro principal reto entre la paz y la violencia del no juicio entre lo que llamamos y queremos que sea perverso. Pero también está la belleza que enamora al alma. De ahí que no hay que condenar al hombre ni aún juzgarlo por sus obras, ya que no nos compete a nosotros sobre lo que los otros hacen o dejen de hacer. Y esto es un tema muy delicado porque no estamos nosotros justamente para separar el trigo de la cizaña, como ha dicho Jesucristo. Cuando tú apuntas con el dedo, cuando haces sentencia, estás tratando de aniquilar al otro, siempre van a ser medidas que estás tomando de manera apresurada, ya que siempre estaremos luchando contra nosotros mismos. Pero una cosa sí quiero dejar claro, mientras estemos en estos planos de la apariencia, tras la cortina de este gran teatro, tenemos una tarea y es de aprender a coexistir en esa incertidumbre de los polos, de los opuestos. Y aquí es donde juega un papel fundamental la sabiduría, pues hay que aprender a discernir y esa es nuestra gran tarea. Pues si bien existe el caos, si bien existe la oscuridad con sus obras, existe también el equilibrio, la belleza y el espíritu divino que clama en nuestro interior con gritos inefables, el cual posee unos patrones de geometría sagrada perfectos que enamoran al alma. Y eso nos damos cuenta en la belleza de la naturaleza, cuando vemos un paisaje, cuando vemos un bosque, cuando vemos un jardín, las rosas, las flores, vibramos en una situación positiva y esto es lo que enamora al alma, la cual, como ya decía, posee unas líneas, unas geometrías que son perfectas, que enamoran siempre y que van a llevar hacia algo elevado en este despertar de conciencia en el cual estamos. Por eso la medida es el amor, que nunca hará violencia al prójimo y dejará siempre un sabor de dulzura. Por eso es que hay que saber discernir. Dejará los frutos de la paz, los frutos de la mansedumbre, que es lo que nos define en definitiva. La luz es lo que nos define como seres divinos, como seres de Dios, como seres de la verdadera luz auténtica. Entonces, cuando se opta por la luz, se trasciende al ego. Darse cuenta de esto es tomar el papel del actor, que se proyecta como un ser evidentemente de luz, pero para esto debemos saber cuáles son los frutos de la luz y sus obras, y ese es mi reto, ese es el reto de la humanidad, aprender a iluminar esas tinieblas. Por tanto, y para concluir, ser luz en medio de una generación engañada por las tinieblas, yo creo que aquí sería nuestro reto y tarea como humanidad. Pero ojo con esto, siempre sin juzgarla, sin apuntar con el dedo, porque como han dicho nuestros padres antiguos, los antiguos maestros, cuando estás apuntando con el dedo, también te estás apuntando a ti mismo, ya que la ignorancia siempre se irá a esos extremos. La verdad, entonces, está en el centro. La verdad está en encontrar ese equilibrio. La verdad es saber que existe la luz, la cual es más fuerte que estas tinieblas.
No porque querramos aplastarla, ni es porque querramos hacerle la guerra, ni busquemos más enemigos. Simplemente porque esta luz nos viene a rescatar. Cuando nos demos cuenta de esto que estoy diciendo, pues es cuando vamos a encontrar esa paz, ese equilibrio y esa belleza que estamos vibrando en definitivas todos en esa unidad, en ese uno que es el Dios verdadero.